2. No pudo Widget apartar su atención por más tiempo de aquel espantoso hedor, y de aquellos pavorosos sonidos que llegaban a aquel gran vestíbulo de columnas más claros y horribles que a cualquier otro lugar del subterráneo, y que parecían proceder de regiones aún más profundas. Antes de inspeccionar uno por uno todos los arcos en busca de una escalera que pudiera conducir hasta ellas, el doctor recorrió con el haz de luz de su linterna el enlosado suelo. A intervalos regulares, había losas taladradas por pequeños agujeros distribuidos caprichosamente, mientras que en un rincón halló una escalera de mano de la cual parecía desprenderse gran parte de aquel olor nauseabundo que lo llenaba todo. Mientras avanzaba lentamente, Widget creyó observar que los sonidos y la fetidez eran mucho más intensos encima de las losas perforadas, como si estas últimas fueran burdas trampillas que condujeran a una región del horror hundida en las entrañas de la tierra. Se arrodilló junto a una de ellas, y trató de levantarla. Apenas había comenzado a intentarlo cuando los lamentos subieron de tono, y solo sobreponiéndose a sus temblores, logró el Dr. Widget perseverar en su intento. Un hedor insoportable se filtraba a través de aquellos agujeros, y la cabeza comenzó a darle vueltas cuando al fin, tras apartar la losa, proyectó la luz de su linterna hacia la oscura oquedad que había quedado al descubierto. Si esperaba encontrar un tramo de peldaños que descendieran hacia una cima de abominación, Widget quedó decepcionado, ya que lo único que pudo ver fue la pared de ladrillos de un pozo cilíndrico de 1,5 yardas, aproximadamente, de diámetro y desprovisto de todo medio de descenso. Mientras la luz buscaba en el fondo de aquel pozo, los lamentos se transformaron en horribles aullidos. Widget tembló, incapaz por un momento de enfrentarse con el espanto que podía acechar en aquel abismo, pero inmediatamente reaccionó, y sacando fuerzas de flaqueza, reunió el valor necesario para asomarse al pozo, e introducir la linterna en el interior, hasta donde le alcanzaba el brazo, para ver lo que había en el fondo. Durante unos segundos no pudo distinguir más que la viscosa pared de ladrillo cubierta de musgo que se hundía indefinidamente en aquella miasma semitangible de lobreguez, hedor y angustiado frenesí. Luego vio que algo saltaba torpe y furiosamente en el fondo del angosto foso de unos 20 o 25 pies de profundidad. La linterna tembló en su mano, pero miró de nuevo para ver qué clase de ser viviente podía morar en la oscuridad de aquel pozo artificial. Una criatura viva abandonada allí por el joven Ward cuando los médicos se lo llevaron al hospital y, evidentemente, una de las muchas aprisionadas en los numerosos fosos excavados en la amplia caverna abovedada. Fueran lo que fuesen, no podía entenderse en tan reducido espacio. Aquellas espantosas semanas, desde que su dueño les abandonara, debían haberlas pasado agazapados, saltando, gimiendo y esperando. Pero Marinus Widget lamentó toda su vida haber mirado de nuevo, porque a pesar de su larga experiencia como cirujano, y de su veteranía en las salas de disección, desde entonces no ha vuelto a ser el mismo. Resulta difícil explicar cómo la visión de un objeto tangible, y de dimensiones mensurables, pudo cambiar a un hombre hasta tal punto. Lo único que podemos decir es que en torno a ciertos perfiles y entidades, flota un poder de simbolismo y sugestión que actúa sobre las perspectivas de un pensador sensible, y susurra terribles alusiones a oscuras relaciones cósmicas, y a realidades indescriptibles que existen más allá de la ilusión protectora que supone la visión normal. Y fue uno de aquellos perfiles o entidades lo que vio Widget al mirar por segunda vez, y por unos instantes perdió la razón tanto como cualquiera de los pacientes del hospital del Dr. White. Su mano, desprovista de pronto de fuerza muscular y coordinación nerviosa, dejó caer la linterna, pero sus oídos no llegaron a percibir el espantoso sonido de un masticar de muelas que delataba el destino que ésta había encontrado en el fondo del pozo. Gritó y gritó, y el pánico transformó su tono habitual en una voz de falsete que ni sus amigos más íntimos habrían reconocido. Al ver que no podía ponerse en pie, rodó desesperadamente sobre el húmedo pavimento al que se abrían docenas de pozos tartáreos que arrojaban a la superficie, en respuesta a sus gritos demenciales, exhaustos lamentos y horribles aullidos. Se desolló las manos sobre las ásperas losas, y se golpeó la cabeza contra las numerosas columnas, pero siguió avanzando. Lentamente fue recobrando el dominio de sí mismo. Estaba empapado en sudor, sumido en un abismo de negrura y de horror, sin nada con que iluminarse, y atormentado por una imagen que ya nunca podría desterrar de su memoria. Bajo sus pies, docenas de aquellos seres continuaban vivos, y ahora uno de los fosos estaba abierto.
Sabía que lo que había visto no podía trepar por aquellos muros resbaladizos, pero se estremecía ante la posibilidad de que existiera alguna escalerilla que le hubiera ocultado la oscuridad. No sabría decir qué era aquel ser. Se asemejaba a las figuras talladas en el diabólico altar, pero estaba vivo. La naturaleza no había podido darle aquella forma, pues se trataba, sin duda, de una criatura inacabada. Las deficiencias eran del tipo más sorprendente, y las anormalidades de proporción hacían imposible toda descripción. Widget solo se atreve a decir que debía representar a las identidades que Ward había invocado a partir de sales imperfectas, y que mantenía, para fines serviles o ritualistas. De no haber tenido un significado concreto, su imagen no habría aparecido tallada en aquel altar maldito. Cierto que no era aquello lo peor que se representaba en el ara, pero tampoco Widget había abierto el resto de los fosos. En aquel momento, la primera idea que le vino a la cabeza fue un párrafo de uno de los documentos relativos a Curwen, y que había digerido hacía ya tiempo, una frase de aquella portentosa carta escrita por Simon Oge de Diaorne, confiscada por los ciudadanos de Providence, y dirigida al desaparecido brujo. Decían aquellas líneas: ciertamente fue muy grande el espanto que provocara en él la forma que evocara, a partir de aquello, de lo que pudo conseguir solo una parte. Luego, sin desplazar esta imagen, sino más bien superponiéndose a ella, acudió a su memoria el recuerdo de los rumores que corrieron acerca de aquel ser quemado y retorcido hallado en pleno campo una semana después de la expedición contra la granja de Curwen. Charlotte le había dicho en cierta ocasión que, según el testimonio del viejo Slocum, aquella criatura no era ni completamente humana ni semejante a ningún animal conocido por los habitantes de Pawtuxet. Aquellas palabras zumbaron en la mente del doctor mientras se arrastraba por el húmedo suelo de piedra. Trató de rechazarlas, y con tal fin, musitó un Padre Nuestro en voz baja, oración que degeneró en un batiburrillo semejante a la poesía moderna de la tierra baldía de Eliot, y acabó con la continua repetición de la doble fórmula que había encontrado en la biblioteca subterránea de Warjainga, Yog-Sothoth hasta el so final. Aquello pareció tranquilizarle, y al cabo de unos instantes, se puso en pie tambaleándose, lamentando amargamente la pérdida de la linterna, y mirando desesperado a su alrededor en busca de un rayo de luz que abriera la impenetrable negrura que le rodeaba. Había decidido no pensar, pero aguzaba la vista, mirando en todas direcciones, tratando de localizar algún tenue destello de la brillante iluminación que había dejado en la biblioteca. Al cabo de un rato, creyó percibir una tenue claridad infinitamente lejos, y hacia ella se arrastró de rodillas en medio de la espantosa fetidez y los horribles lamentos, tropezando a cada instante con alguna columna, y temiendo caer en el abominable pozo que había dejado descubierto. En un momento determinado, sus dedos temblorosos toparon con lo que imaginó debía ser uno de los peldaños que conducían al diabólico altar, y retrocedió con espanto. Más tarde tropezó con la losa que había levantado, y su horror no fue para ser descrito. Pero lo que había en el pozo ni se movió ni emitió el menor sonido. Por lo visto, la linterna no le había sentado muy bien. Cada vez que Widget tocaba una de las losas perforadas, se estremecía. Su paso por encima de ellas provocaba en ocasiones un aumento en la intensidad de los lamentos que resonaban debajo, pero por lo general no producían ningún efecto, pues se movía con el mayor sigilo. En varias ocasiones, durante su avance, reparó en que la leve claridad hacia la cual se dirigía disminuía perceptiblemente, y comprendió que las velas y lámparas que había dejado encendidas debían estar expirando una por una. La idea de encontrarse perdido en medio de la más completa oscuridad, sin un solo fósforo, y en aquel mundo subterráneo de laberintos de pesadilla, le impulsó a ponerse en pie y echar a correr, lo cual podía hacer impunemente ahora que había pasado ya junto al pozo abierto. Sabía que, si todas las luces llegaban a apagarse, su única esperanza de supervivencia residía en la expedición que el señor Ward pudiera enviar para rescatarle al ver que transcurría el tiempo, sin tener noticias suyas. Súbitamente se encontró el doctor de nuevo en el angosto pasadizo que iba a desembocar en la amplia caverna, y pudo constatar que la claridad procedía de una puerta que se encontraba a su derecha. Al cabo de unos instantes, traspasaba el umbral de aquella puerta, y, temblando de alivio, entraba una vez más en la biblioteca secreta del joven Ward, y contemplaba el chisporroteo de la lámpara que le había guiado hasta el puerto de salvación. 3 momentos después, llenó apresuradamente de petróleo las lámparas apagadas, y,
Apenas volvió a estar la habitación brillantemente iluminada. Miró a su alrededor, buscando una linterna con la cual continuar sus exploraciones. A pesar de la impresión de horror que le sobrecogía, estaba firmemente decidido a no dejar piedra sin remover en su investigación de los espantosos hechos que habían provocado la locura de Ward. Al no encontrar una linterna, escogió la más pequeña de las lámparas. Se llenó los bolsillos de velas y fósforos, y cogió también una lata de petróleo para utilizarla si llegaba a encontrar el laboratorio oculto más allá del terrible vestíbulo con su blasfemo altar y sus horribles pozos. Cruzar de nuevo aquel espacio exigía una gran fortaleza de ánimo, pero Willet sabía que tenía que hacerlo. Afortunadamente, ni el ara diabólica ni el foso abierto se hallaban cerca de la pared horadada con celdas que rodeaba la caverna, y cuyos negros y misteriosos arcos habían de constituir el primer objetivo de una investigación lógica. De modo que Willet regresó a aquel vestíbulo inundado de fétides y de angustiados lamentos, y bajo la mecha de la lámpara para evitar ver siquiera a distancia el diabólico altar o el pozo descubierto. La mayoría de los arcos conducían a cámaras pequeñas, unas completamente vacías y otras que evidentemente se utilizaban como almacén. En varias de estas últimas, vio una acumulación muy curiosa de los más diversos objetos. Una estaba llena de prendas de vestir semipodridas y cubiertas de polvo, y no fue pequeño el horror del Dr. Willet cuando comprobó que aquellas prendas habían sido utilizadas hacía siglo y medio. En otra habitación, halló ropas de época más reciente que parecían haber sido almacenadas allí para equipar a un gran número de hombres. Pero lo que más le repugnó fueron unas enormes cubas de cobre con siniestras incrustaciones que encontró diseminadas por varias de las cámaras. Le inquietaron aún más que los cuencos de plomo llenos de extraños residuos y que despedían un hedor repugnante, perceptible incluso en medio de la fetidez general de la cripta. Cuando hubo registrado casi palmo a palmo la mitad de aquel muro circular, Willet descubrió otro pasadizo semejante al que daba entrada a la cripta y al cual se abrían numerosas puertas. Después de penetrar en 3 estancias de tamaño mediano y variado contenido, llegó a una habitación amplia y de forma oblonga, llena de cubetas, crísoles, instrumental químico moderno y numerosos libros. Los muros estaban forrados de estanterías ocupadas por recipientes y botellas de todos los tamaños. Aquel era, sin lugar a dudas, el laboratorio de Charles Ward, y el que habla utilizado asimismo Curwen, hacía siglo y medio. Luego de encender las 3 lámparas que encontró llenas y preparadas, el Dr. Willet examinó el lugar y todo lo que contenía, con el mayor interés, observando que, a juzgar por los numerosos reactivos que figuraban en las estanterías, las investigaciones del joven Ward habían estado relacionadas con alguna rama de la química orgánica. Muy poco era lo que podía deducirse de los aparatos que allí se encontraban, y entre los cuales se hallaba una mesa de disección que ocupaba el centro de la estancia, de modo que en este sentido el laboratorio constituyó para el Dr. Willet una gran decepción. Encontró entre los libros un manoseado ejemplar de la obra de Borellus, y no fue pequeña la sorpresa del médico al observar que Ward había subrayado precisamente aquel mismo párrafo que tanto impresionara 150 años antes al bueno del señor Merritt en la granja de Pawtuxet. No era aquel, sin embargo, el ejemplar antiguo, pues este había sido destruido durante el asalto al laboratorio de Curwen. En las paredes de la estancia se abrían 3 arcos que el doctor examinó sucesivamente. 2 de ellos conducían a sendos almacenes repletos de ataúdes en diversos estados de conservación, provistos todos ellos de placas de identificación, 2 o 3 de las cuales se detuvo Willet a descifrar, experimentando un estremecimiento ante el significado de aquellas inscripciones. Había también varios cajones nuevos y cuidadosamente clavados que no se detuvo a examinar. Quizá lo más interesante fueran algunas piezas sueltas, muy estropeadas, y que a juzgar de Willet debieron formar parte de los aparatos del antiguo laboratorio de Curwen. A pesar de los daños que habían sufrido durante el asalto a la granja, aún podía reconocerse en ellos los trabajos químicos del período georgiano. El tercer arco conducía a una estancia algo mayor cuyas paredes estaban llenas de estanterías, y en cuyo centro había una mesa sobre la que reposaban 2 lámparas. Willet las encendió, y a su luz, estudió los interminables estantes que le rodeaban. Algunos de ellos estaban completamente vacíos, pero la mayoría aparecían ocupados por pequeños recipientes de plomo de 2 formas distintas, unos altos y sin asas, semejantes a un lequitos griego, y otro con una sola asa, del tipo falerón.
Todos estaban provistos de tapas de metal y cubiertos por extraños símbolos grabados en bajo relieve. Al cabo de unos instantes, el médico cayó en la cuenta de que aquellos recipientes estaban clasificados cuidadosamente. Todos los lequitos estaban a un lado de la habitación, bajo un gran cartel de madera en que se leía la palabra custodios, y todos los faleron al otro, bajo un rótulo similar que decía materia. Cada uno de los recipientes llevaba una etiqueta con un número que, al parecer, hacía referencia a un catálogo, en vista de lo cual Widget se propuso emprender la búsqueda de aquel inventario. De momento, sin embargo, le interesaba más averiguar cuál era el contenido de aquellos recipientes. Abrió varios de ellos elegidos al azar con resultado invariable. Todos contenían una pequeña cantidad de una sola clase de sustancia, un polvo finísimo de muy leve peso, y de color neutro, aunque con diversos matices. Era evidente que la ordenación de los recipientes no respondía a esta tenue variación de tono, pues un polvo gris azulado podía estar al lado de otro rosado, y el polvo contenido en un falerón podía tener un duplicado exacto en un lequitos. La característica más marcada de aquel polvo era su total falta de adherencia. Widget podía verterlo en la palma de la mano y devolverlo después al recipiente sin que quedara entre sus dedos el menor residuo. El significado de los dos letreros le intrigó, y se preguntó por qué motivo estarían aquellas sustancias químicas tan radicalmente separadas de las que había visto en otros recipientes en el laboratorio propiamente dicho. Y de pronto, le vino a la memoria, donde había visto la palabra custodios en relación con este espantoso misterio. Había sido, naturalmente, en la carta dirigida recientemente al Dr. Allen, y que parecía ser de puño y letra de Edward Hutchinson. Y las líneas en cuestión decían: juzgo prudente en extremo su decisión de no conservar tantos custodios que puedan ser hallados en caso de dificultad, como bien recordará su merced por propia experiencia. ¿Qué significarían estas palabras? Pero, cuidado, no había oído alguna vez una palabra semejante en relación con todo aquel asunto. Como no le había venido a la memoria aún leer la carta de Hutchinson. En los días en que Wardown le hablaba de sus investigaciones, le había dicho que en el diario de Eleazar Smith se mencionaban fragmentos de conversaciones que habían tenido lugar en el interior de la granja, diálogos terribles en los que intervenían Curwen, varios cautivos, y los guardianes de aquellos cautivos. De modo que aquello era lo que contenían los lequitos, el fruto monstruoso de sacrílegos ritos, las sales a que aludía Borellus. Widget se estremeció al pensar en lo que había tenido entre sus manos, y por un momento le acometió la tentación de huir de aquella caverna, repleta de estanterías en cuyos anaqueles yacían innumerables centinelas silenciosos, y quizá vigilantes. Luego pensó en la materia, en el infinito número de recipientes del tipo falerón que había al otro lado de la estancia. Sales, también. Pero si no eran sales de custodios, ¿qué otra clase de sales podían ser? ¡Santo cielo! Sería posible que se hallaran allí las reliquias mortales de la mitad de los grandes pensadores de todas las épocas, arrancadas por manos impías de las tumbas donde el mundo las creía seguras, y sujetas a la llamada y el interrogatorio de unos locos que pretendían asimilar sus conocimientos guiados por algún propósito que, como decía el pobre Charles en su carta, podía afectar a la civilización, las leyes naturales, quizá incluso a la suerte del sistema solar y todo el universo. Y él, Marinus Widget, había tenido aquel polvo entre sus manos,